Dos palabras, de Isabel Allende. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba 4 palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la guardaban de un año para otro y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo, hacían cola frente al tenderete. Vendía a precios justos. Por 5 centavos entregaba versos de memoria. Por 7 mejoraba la calidad de los sueños. Por 9 escribía cartas de enamorados. Por 12 inventaba insultos para enemigos irreconciliables. También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La gente le pagaba por agregar 1 o 2 líneas. Nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar, y así se enteraban de las vidas de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la guerra civil. A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo. El sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió 12 años, no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. Durante una interminable sequía, le tocó enterrar a 4 hermanos menores y cuando comprendió que llegaba su turno, decidió echar a andar por las llanuras en dirección al mar, a ver si en el viaje lograba burlar a la muerte. La tierra estaba erosionada, partida en profundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles y de arbustos espinados, esqueletos de animales blanqueados por el calor. De vez en cuando tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del agua. Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas, pero apenas podían mover sus propios huesos y a poco andar debían abandonar sus cosas. Se arrastraban penosamente con la piel convertida en cuero de lagarto y los ojos quemados por la reverberación de la luz. Belisa los saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía, porque no podía gastar sus fuerzas en ejercicios de compasión. Muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tosuda que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los primeros manantiales, finos hilos de agua casi invisibles que alimentaban una vegetación raquítica y que más adelante se convertían en riachuelos y esteros. Belisa Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin adivinar su uso hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Se acercó a un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed. «¿Qué es esto?», preguntó. «La página deportiva del periódico», replicó el hombre, sin dar muestras de asombro ante su ignorancia. La respuesta dejó atónita a la muchacha, pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el significado de las patitas de mosca dibujadas sobre el papel. «Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó al negro Tiznao en el 3er round». Ese día, Belisa Crepusculario se enteró de que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación
y concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente. A partir de ese momento, ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio, ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo, calculó las infinitas proyecciones de su negocio. Con sus ahorros le pagó 20 pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir, y con los 3 que le sobraron se compró un diccionario. Lo revisó de la A a la Z y luego lo lanzó al mar, porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas. Varios años después, en una mañana de agosto, se encontraba Belisa Crepusculario en el centro de una plaza, sentada bajo su toldo, vendiendo argumentos de justicia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía 17 años. Era día de mercado y había mucho bullicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopes y gritos. Ella levantó los ojos de la escritura y vio primero una nube de polvo y enseguida un grupo de jinetes que irrumpió en el lugar. Se trataba de los hombres del coronel, que venían al mando del mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe. Ambos, el coronel y el mulato, habían pasado sus vidas ocupados en la guerra civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al estropicio y la calamidad. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño en estampida, envueltos en ruido, bañados de sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando gallinas, dispararon a perderse los perros, corrieron las mujeres con sus hijos y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que Belisa Crepusculario, quien no había visto jamás al mulato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella. «A ti te busco», le dijo señalándola con su látigo enrollado, y antes de que terminara de decirlo, 2 hombres cayeron encima de la mujer atropellando el toldo y rompiendo el tintero. Le ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto de marinero sobre la grupa de la bestia del mulato. Emprendieron galope en dirección a las colinas. Horas más tarde, cuando Belisa Crepusculario estaba a punto de morir, con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo, sintió que se detenían y 4 manos poderosas la depositaban en tierra. Intentó ponerse de pie y levantar la cabeza con dignidad, pero le fallaron las fuerzas y se desplomó con un suspiro, hundiéndose en un sueño ofuscado. Despertó varias horas después con el murmullo de la noche en el campo, pero no tuvo tiempo de descifrar esos sonidos porque al abrir los ojos se encontró ante la mirada impaciente del mulato arrodillado a su lado. «Por fin despiertas, mujer», dijo alcanzándole su cantimplora para que bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida. Ella quiso saber la causa de tanto maltrato y él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios. Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre 2 árboles. Ella no pudo verle el rostro, porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido. Pero imaginó que debía ser de expresión perdularia si su gigantesco ayudante se dirigía a él con tanta humildad. Le sorprendió su voz, suave y bien modulada, como la de un profesor. «¿Eres la que vende palabras?», preguntó. «Para servirte», balbuceó ella, oteando en la penumbra para verlo mejor. El coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. «Quiero ser presidente», dijo él. Estaba cansado de recorrer esa tierra maldita en guerras inútiles y derrotas que ningún subterfugio podía transformar en victorias. Llevaba muchos años durmiendo a la intemperie, picado de mosquitos, alimentándose de iguanas y sopa de culebra, pero esos inconvenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar su destino. Lo que en verdad le fastidiaba era el terror en los ojos ajenos. Deseaba entrar a los pueblos bajo arcos de triunfo, entre banderas de colores y flores, que lo aplaudieran y le dieran de regalo huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres,
abortaban de susto las mujeres y temblaban las criaturas. Por eso había decidido ser presidente. El mulato le sugirió que fuera a la capital y entrara galopando al palacio para apoderarse del gobierno, tal como tomaron tantas otras cosas sin pedir permiso, pero al coronel no le interesaba convertirse en otro tirano, de esos que ya habían tenido bastantes por allí, y además, de ese modo no obtendría el afecto de las gentes. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en los comicios de diciembre. Para eso necesito hablar como un candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso?, preguntó el coronel a Belisa Crepusculario. Ella había aceptado muchos encargos, pero ninguno como ese. Sin embargo, no pudo negarse, temiendo que el mulato le metiera un tiro entre los ojos, o peor aún, que el coronel se echara a llorar. Por otra parte, sintió el impulso de ayudarlo porque percibió un palpitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus manos, de estrecharlo entre sus brazos. Toda la noche y buena parte del día siguiente estuvo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial, vigilada de cerca por el mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales. Descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse solo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres. Haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por 20 pesos, escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo señas al mulato para que desatara la cuerda con la cual la había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el coronel, y al verlo, ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó, mientras él lo miraba, sujetándolo con la punta de los dedos. «¿Qué carajos dice aquí?», preguntó por último. «¿No sabes leer?». «Lo que yo sé hacer es la guerra», replicó él. Ella leyó en voz alta el discurso. Lo leyó 3 veces para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Cuando terminó, vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del coronel brillaban de entusiasmo, seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo. Si después de oírlo 3 veces los muchachos siguen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, coronel, aprobó el mulato. ¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer?, preguntó el jefe. 1 peso, coronel. No es caro, dijo él abriendo la bolsa que llevaba colgada del cinturón con los restos del último botín. Además, tienes derecho a una ñapa. Te corresponden 2 palabras secretas, dijo Belisa Crepusculario. ¿Cómo es eso? Ella procedió a explicarle que por cada 50 centavos que pagaba un cliente, le obsequiaba con una palabra de uso exclusivo. El jefe se encogió de hombros, pues no tenía ni el menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien lo había servido tan bien. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo. Entonces, el hombre sintió el olor de animal montuno que se desprendía de esa mujer, el calor de incendio que irradiaban sus caderas, el roce terrible de sus cabellos, el aliento de hierbabuena susurrando en su oreja las 2 palabras secretas a las cuales tenía derecho. «Son tuyas, coronel», dijo ella al retirarse. «Puedes emplearlas cuanto quieras». El mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino, sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido, pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, el coronel pronunció su discurso tantas veces que de no haber sido hecho con palabras refulgentes y durables, el uso lo habría vuelto ceniza. Recorrió el país en todas direcciones, entrando a las ciudades con aire triunfal y deteniéndose también en los pueblos más olvidados, allá donde solo el rastro de basura indicaba la presencia humana, para convencer a los electores de que votaran por él. Mientras hablaba sobre una tarima al centro de la plaza, el mulato y sus hombres repartían caramelos y pintaban su nombre con escarcha dorada en las paredes,
pero nadie prestaba atención a esos recursos de mercader, porque estaban deslumbrados por la claridad de sus proposiciones y la lucidez poética de sus argumentos, contagiados de su deseo tremendo de corregir los errores de la historia y alegres por primera vez en sus vidas. Al terminar la arenga del candidato, la tropa lanzaba pistoletazos al aire y encendía petardos, y cuando por fin se retiraban, quedaba atrás una estela de esperanza que perduraba muchos días en el aire como el recuerdo magnífico de un cometa. Pronto el coronel se convirtió en el político más popular. Era un fenómeno nunca visto. Aquel hombre surgido de la guerra civil, lleno de cicatrices y hablando como un catedrático, cuyo prestigio se regaba por el territorio nacional, conmoviendo el corazón de la patria. La prensa se ocupó de él. Viajaron de lejos los periodistas para entrevistarlo y repetir sus frases, y así creció el número de sus seguidores y de sus enemigos. «Vamos bien, coronel», dijo el mulato al cumplirse 12 semanas de éxito. Pero el candidato no lo escuchó. Estaba repitiendo sus 2 palabras secretas como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia, las murmuraba dormido, las llevaba consigo sobre su caballo, las pensaba antes de pronunciar su célebre discurso y se sorprendía saboreándolas en sus descuidos. Y en toda ocasión en que esas 2 palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa Crepusculario y se le alborotaban los sentidos con el recuerdo del olor montuno, el calor de incendio, el roce terrible y el aliento de hierbabuena, hasta que empezó a andar como un sonámbulo y sus propios hombres comprendieron que se le terminaría la vida antes de alcanzar el sillón de los presidentes. «¿Qué es lo que te pasa, coronel?», le preguntó muchas veces el mulato, hasta que por fin un día el jefe no pudo más y le confesó que la culpa de su ánimo eran esas 2 palabras que llevaba clavadas en el vientre. «Dímelas, a ver si pierden su poder», le pidió su fiel ayudante. «No te las diré, son solo mías», replicó el coronel. Cansado de ver a su jefe deteriorarse como un condenado a muerte, el mulato se echó el fusil al hombro y partió en busca de Belisa Crepusculario. Siguió sus huellas por toda esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur, instalada bajo el toldo de su oficio, contando su rosario de noticias. Se le plantó delante con las piernas abiertas y el arma empuñada. «Tú te vienes conmigo», ordenó. Ella lo estaba esperando. Recogió su tintero, plegó el lienzo de su tenderete, se echó el chal sobre los hombros y en silencio trepó al anca del caballo. No cruzaron ni un gesto en todo el camino, porque al mulato el deseo por ella se le había convertido en rabia y solo el miedo que le inspiraba su lengua le impedía destrozarla a latigazos. Tampoco estaba dispuesto a comentarle que el coronel andaba al helado y que lo que no habían logrado tantos años de batalla lo había conseguido un encantamiento susurrado al oído. 3 días después llegaron al campamento y de inmediato condujo a su prisionera hasta el candidato delante de toda la tropa. «Te traje a esta bruja para que le devuelva sus palabras, coronel, y para que ella te devuelva la hombría», dijo apuntando el cañón de su fusil a la nuca de la mujer. El coronel y Belisa Crepusculario se miraron largamente, midiéndose desde la distancia. Los hombres comprendieron entonces que ya su jefe no podía deshacerse del hechizo de esas 2 palabras endemoniadas, porque todos pudieron ver los ojos carnívoros del puma tornarse mansos cuando ella avanzó y le tomó la mano.